mi vida nueva antes de que la espera desgasteños en mí. Estoy dispuesto a lo que quiera, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Buenas a todos mis compañeros y también a la Universidad Católica del Norte. También un saludo especial a cada uno de ustedes. Un saludo especial a lo que uno puede decir que se puede integrar, como son los sacerdotes, las religiosas, los laicos misioneros comprometidos y cada una de las comunidades religiosas que me van a escuchar. Ahora bien, tengo hoy un dato muy importante para cada uno de ustedes. Pero primero que todo, voy a empezar con la oración. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien amigos, hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante, que es, o me piden una conferencia para sacerdotes religiosos, religiosas y también para laicos misioneros comprometidos. Ahora bien, el tema general de esta conferencia se ha titulado Dimensión misionera del sacerdote y de la vida consagrada hoy. Para ello quiero tomar las palabras del Papa Francisco. El pontífice hace una carta a los consagrados y a las consagradas con motivo del año de la vida consagrada. Estas palabras del magisterio del sumo pontífice nos pueden ayudar mucho. Se llama Alégrense. Esta es la carta, como ya les dije, para los consagrados y las consagradas con motivo del año dedicado a la vida consagrada. En la primera parte, el Papa dice: quería decirles una palabra, y la palabra era la alegría. Siempre donde están los consagrados, siempre hay alegría. Empecemos con este tema. Todo misionero, todo sacerdote, hasta el mismo laico, debe tener la alegría de Jesucristo, esa alegría que brota del Evangelio, que llena el corazón entero de esa vida de Jesús. Por eso podemos decir que el Evangelio es una carta de la alegría. Hay lógicamente una radicalidad evangélica en la parte religiosa.
Por ejemplo, los consagrados y las consagradas debemos vivir la alegría, que son más que palabras, es una vivencia. A veces razonamos mucho, pero no vivimos una acción de fe, una alegría. El religioso, el consagrado y el laico misionero empieza a hacer algo que se llama la justificación. Queremos justificarnos en cada cosa. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la alegría viene de la acción del Mesías. Y esa acción del Mesías es importante para todos. El triunfo final es algo importante, pero se va a contemplar la alegría. Se contempla, lógicamente, la alegría. Y esto es lo que cada uno de nosotros debe contemplar. La multiplicidad de vocábulos, de palabras que hablan sobre la alegría son: alégrense, exulten, regocíjense. También hay un consuelo, también hay una delicia en estas cosas. Dios está en cada uno de nosotros. Hay una gran belleza en la consagración, porque hay una vida de alegría. Es más allá de lo que no tiene sentido, la alegría del consagrado. Tenemos motivos fuertes que unen al misionero, motivos fuertes que tiene el consagrado, pero también, lógicamente, que tiene el laico misionero, es decir, todo bautizado. Nos nutrimos de los sacramentos, nos nutrimos de la palabra de Dios y también de la vivencia de los sacramentos. Ahora bien, nosotros debemos escuchar la llamada de Dios. Por eso, vocación viene de vocari, que es una llamada del mismo Dios que me hace a mí. Esto es importante, mis amigos. Hay un misterio indecible. La fe se contiene precisamente en la historia de amor de Dios conmigo. Esto es lo maravilloso de la vocación laical misionera, de la vida consagrada y también del sacerdote. Hay toda una memoria de Dios que empieza a hablarnos. El Papa nos habla también de encontrados, alcanzados y transformados. La vida consagrada precisamente abarca la buena noticia. Por eso hay que tener la lógica del consagrado. No estamos, por decirlo así, como desplazados del mundo. Más bien, estamos al servicio de Cristo y también de la Iglesia, que es lo importante acá. Hay un encuentro de amor, hay una felicidad. Vivimos en la crisis de la fidelidad, en la actualidad. Tanto laicos, consagrados y también los sacerdotes viven en esa crisis que amalga lógicamente la realidad. Es más, pero hay que entender la cruz para que cuando queramos salir corriendo, pensemos en algo. Jesús no salió huyendo. Es más, la última cena no es una cuestión de romanticismo, sino una cuestión de amor profundo. Desde esta visión hay que cautivarnos
por el Evangelio. Hay una mirada contemplativa. Yo lo miro, Él me mira. Nosotros estamos llamados a ser profetas, a hacer ese seguimiento del intelecto. Ahora bien, hay una parte del Papa en aquel documento de la alegría que dice: consuelen, consuelen a mi pueblo. Esto lo toma Isaías 40, del 1 al 2, que dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, abren al corazón de Jerusalén. Es decir, al pueblo. Estamos llamados a consolar. Estamos llamados a darle fuerza, energía a cada uno de nosotros. Otro verbo importante es la escucha. Por eso Isaías dice: consuelen, hablen del corazón. Encuentra una frecuencia única el Evangelio, pero del de Isaías. En el Antiguo Testamento se repite unos diálogos de ternura, de afecto. Dios ama con predilección a los consagrados, a los sacerdotes y a los laicos misioneros. Por eso, esta conferencia o charla amena es especialmente para ustedes. Hay que sentirnos abrazados de Dios. La ternura que nos hace bien. Estamos llamados a llevar la sonrisa de Dios. Ese es el primer evangelio que hay que llevar. Porque la buena noticia, por lógica, es alegría. Hay que comunicar esa vida. La alegría que se va consolidando en la vida. No hay que utilizar como fragmentos, sino más bien hay que vivir en la fraternidad. Eso es lo importante, vivir en la fraternidad. La cercanía que acompaña la vivencia con el otro. La inquietud y la quietud del amor. Hay lógicamente una red global en el mundo. El discípulo, el apóstol, debe tener fijamente, pensar bien en qué mundo está viviendo. Francisco, el Papa, nos coloca unas opciones de vida, viviendo en el mundo del diálogo con Dios, más allá de la escatología. Es decir, la escatología es más allá. Ahora bien, ¿dónde nace la alegría? Nace del encuentro con Cristo. Nace de la verdadera vivencia con Él. A veces uno quisiera apartarse de estas realidades, pero hay que entender, primero que todo, las características positivas de esta modernidad, para empezar, lógicamente, a evangelizar sobre estas realidades. Primero que todo, hay un carácter positivo del ser humano. Después, hay como una autonomía del mundo. Tercero, el ser humano como autor de la historia. Cuarto, derecho a la diferencia, superando la uniformidad. Es decir, la parte de la modernidad quiere superar todo lo que sea la uniformidad. Nada igual, no queremos empaques de Coca-Cola iguales, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, el primero es el carácter positivo del ser humano. Antes del ser humano se entendía como una óptica pesimista. Este mundo se consideraba como un valle de lágrimas, más o menos. La modernidad criticaba esta concepción, afirmando que la vida aquí abajo es buena y que hay que aprovecharla al máximo. Ahora bien, la segunda, la autonomía del mundo.
El mundo tiene sus propias leyes. Hay que explicarlas y se explican por sí mismas. Esto es cuando se entra casi a lo que es la ciencia, para hablarlo de una manera suave, entendible para todos, es decir, de una manera que todos entendamos, lenguaje sencillo. Bien, pero también hay como una independencia de lo que es la religión. Queremos salirnos de lo que es la religión. Por eso el discípulo tiene que evangelizar este punto, la autonomía del mundo, un mundo sin Dios. Tercero, el ser humano como autor de la historia. La modernidad nos habla reconocer al hombre y a la mujer en un poder, pero este hombre y esta mujer se opone a Dios. Acabemos con el centro de la historia, Dios. Ahora está el hombre y ahora está la mujer en el centro. Derecho a la diferencia, superando la uniformidad. Esto destruye, y es algo muy positivo, porque destruye todo lo que sea discriminación. Aunque cuando se coloca la autonomía del mundo, por una parte, algunos escritores de la modernidad hablan de esa relación con ese Dios que me quiere. Esto significa un aspecto positivo, es decir, colocar a Dios en el centro, no, sino colocarlo con el hombre. Es algo más humano. A veces cuando le queremos mostrar a la gente un Dios tan lejano, la gente no quiere ir a ese Dios. Cambia un Dios cercano, todos van a querer ir a ese Dios. Y en resumidas cuentas, es el magisterio del Papa Francisco. Cercanos, muy cercanos. Muy bien. La modernidad, que es una rama de la modernidad, después de la modernidad. Hay tres cosas que están manejando el tiempo actual, que son: la primera, el deseo de la felicidad; la segunda, el individualismo; y finalmente, la libertad. Tenemos ansias de vivir feliz, por eso buscamos a la gente con la que nos gusta estar. También queremos suplir las necesidades básicas, tener estabilidad económica, buena salud, buenas amistades, el individualismo. ¿Qué puedo alcanzar yo? En este mundo se ha manejado lo que son las competencias. Por lo tanto, en una competencia uno es campeón, otros quedan derrotados. Por eso se maneja el individualismo. La libertad, ese deseo de ser como el águila, volar, ese deseo de trascender. El mundo de la cultura, hay que tener los pies firmes para ser un verdadero misionero laico, para ser un verdadero consagrado y un gran sacerdote. Está la cultura frente a nosotros, la cultura de una resistencia a la fe. Está como, por ejemplo, la cultura de los indígenas. Está como, por ejemplo, los negros. Está también algo muy difícil, como los gitanos. Tenemos que descubrir los valores de estas tradiciones para empezar a evangelizar por esos lugares. El tiempo. Hay culturas que están reprimidas e ignoradas, e incluso hay culturas que están negadas.
La vida consagrada es esencialmente simbólica. Hay una condición que es profética. Se realiza según Juan Pablo II. Juan Pablo II dice que esta misión que es profética tiene tres maneras y son importantes. La primera es con la vida, la segunda con gestos concretos. La primera con la vida, la segunda con gestos concretos y la tercera, mis amigos, con los labios. La primera con la vida. No es posible proclamar y exigir a los demás lo que nosotros mismos no podemos vivir. La vida consagrada cumple la misión que es profética. Más que lo que se dice es con lo que se hace. La vida consagrada, en sus diversas formas, tanto apostólica como contemplativa, y la monástica, lógicamente, hay que vivir radicalmente la experiencia cristiana. Hay que testimoniar esa entrega total al seguimiento de Cristo. Segundo, con gestos concretos. Hay que realizar verdaderos gestos proféticos que ayuden al que el resto de toda la iglesia y la sociedad despierte los verdaderos valores que son fundamentales. Estos pueden ser de acogida o de ruptura. Hay situaciones, hay actitudes que destruyen la vida o que impiden a los consagrados llevar lo que les corresponde. Finalmente, con los labios, habla de levantar la voz con la firmeza y la decisión. En muchos casos, previo, hay que atreverse a hablar. La realidad, la fuerza evangelizadora de la vida consagrada tiene un primer impulso de valentía profética que se llama la audacia del evangelizador. El laico también tiene que evangelizar de esa manera. Lógicamente, el sacerdote tiene que tener la energía propia para evangelizar. Eso es importante para que poco a poco entremos en el camino del amor, en el camino de la verdadera vida. Hay un tema que es muy importante, que son los consejos evangélicos. Cuando hablamos de un consejo, es algo bueno para algo. Y cuando hablamos del evangelio, nos referimos lógicamente a la persona de Jesús. Otros lo llaman las promesas o los votos. Hay tres. Está el voto de castidad, está el voto de obediencia y el de pobreza. Aunque en su orden, para vivirlos a plenitud, está castidad, pobreza y obediencia. Casi todos los escritores de espiritualidad misionera apuntan a este orden. El voto de castidad, que dijimos que era el primero. Existe un peligro con estos votos, muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se convierten solamente en símbolos de vida, pero no de una realización plena, ¿sí? Muchos dicen, ¿será que son castos? ¿Quién sabe? ¿Será que son capaces? Casi imposible. Para un mundo de elotismo es casi imposible. Pero la castidad no solamente es para los consagrados y los sacerdotes.
también para los laicos misioneros. Si es soltero, tiene que ser célibe, casto. Si estás casado, solamente con tu mujer. O si eres mujer, esté solamente con el hombre con el que te casaste. Pero algunos piensan que el psiquismo se vuelve herido por este voto de castidad. Como que a veces nos volvemos desordenados en nuestra propia intimidad. Como que pretendemos defendernos a sí mismos de lo que somos, pero también de nuestro pecado de impureza en muchas ocasiones. Tenemos que ver que el amor es más grande que todo. Hay que preguntarnos sinceramente, ¿vivimos en la realidad o estamos viviendo en una irrealidad de este mundo? Hay que pisar firme, con los pies a ras de tierra, en la afectividad, para darnos cuenta qué pasa por nuestra vida. Hay una referencia, hay un estilo de la sociedad que nos enmarca, que nos impone, y está la iglesia que nos invita. Para entender la castidad, hay dos parámetros importantes que hoy se los voy a decir. El primero, el valor del sexo, pero también de la sexualidad. El segundo, la sexualidad que está corrompida por el pecado. Hay que ver en el primer paso el valor de la sexualidad, pero en un campo positivo. Bien, para ti, ¿la sexualidad se ha convertido en un tabú? Respóndete. Si es así, estás viendo un carácter negativo. Por lo tanto, todo lo que tú critiques, poco a poco caes en él. Es como cuando tú te miras en un espejo. Esa es la crítica, mirarte en un espejo. El que critica se mira en un espejo. ¿Y qué se ve? Él mismo. Se ve la propia miseria humana. Ahora bien, hay que tener una visión de la sexualidad positiva, porque hay una creación de Dios en ella. De modo que podemos afirmar que el ser humano no tiene una sexualidad, sino que es la propia sexualidad. El segundo carácter positivo, o el segundo valor, o el precepto, o el presupuesto importante, es que la sexualidad humana está afectada por el pecado. Eso es importante saberlo. La sexualidad humana ha sido corrompida por el pecado, a partir lógicamente del pecado original. Hay como que se convierte no en un verdadero amor. Hay una frase de Federico Nis que es importante. El sexo es la voz del amor. Pero acá, en el pecado se ve como un instintivo, como algo emotivo. Ya no solo la expresión del amor. El sexo está bajo un encuentro y bajo una acción de comunicación. Pero también se debe entender que en el fondo, en esta sociedad hay egoísmo, hay dominación y hay una manera malentendida.
hay que considerarse un instinto fraternal. Pero ¿en dónde está la comunicación acá? ¿Hay un carácter propio de la vivencia? Las dimensiones de la castidad. Hay 3 dimensiones de la castidad. La primera, la dimensión carismática, que es la castidad, es el fruto de la gracia. Es el fruto de la gracia. Y por el camino del ámbito de la gracia. También está una dimensión crítica. Sería la segunda, la dimensión crítica. ¿Cómo vivo la castidad frente a lo que se presenta al lado? Llamémoslo erotismo. Tiene que tener una visión crítica frente al mundo. Y la tercera, la dimensión eclesial. En la dimensión eclesial entra profundamente las comunidades, es decir, esa entrega que cada uno de ustedes tiene a Jesús y a la comunidad, a la iglesia. Ahora bien, colocamos como los peligros para la castidad. Ahora hablemos de cómo cuidar la castidad. Yo les propongo 5 formas para cuidar la castidad. Primero, amar la soledad. Cuando no aprendemos a amar la soledad, nos quedamos casi solos interiormente. La soledad, los grandes artistas hacían lo más bello, sus obras maestras. La soledad, se han escrito los libros más bellos, se ha profundizado las grandes vocaciones. La soledad es importante en un mundo de ruido. La soledad es un piropo a la vida. Segundo, formar el autodominio. Hay que formarlo. A veces queremos vivir de otra manera, pero el autodominio nos ayuda a comprender nuestra propia existencia. Tercero, la mortificación. Hay que saber dominar el cuerpo, la mente, los sentimientos, lo que pasa por nuestra vida. Otra forma de decirlo, hay que tener más de 3 dedos de frente para cuidar nuestra propia vida. Cuarto, la oración y la vida sacramental. Hay que vivir los sacramentos, hay que orar para entregarnos a ese maestro del amor, a ese hombre que fue capaz de morir por mí y por ti. La oración es una fuente de vida. Quinto, entregarse al estudio y al trabajo. Creo que la última se entiende muy bien. Entregarse al estudio y al trabajo. Sigamos con el otro voto, el voto de la pobreza. Hay como una incompatibilidad entre el seguimiento de Jesús y la riqueza. Lo primero, hay un ataque, y el ataque propio es el llamado consumismo. Nadie puede amar a 2 señores. Tiene que decidirse por Dios o por el dinero. Porque Dios y el dinero son incompatibles. Hay que aprender a elegir. Seguir a Cristo pobre. Es indispensable asumir la pobreza como amor, como se configura ese Cristo. La pobreza como fuente de acción del Evangelio. El servicio debe ser traducido
en trabajo. El voto de pobreza es como la respuesta al propio carisma. Vivir como pobre de verdad, despegado de todo. Para los misioneros, aunque ellos tengan, misioneros laicos, claro está, tengan familia, tienen que vivir también la pobreza, es decir, estar desprendidos de las cosas. Porque uno conoce gente, pueden ser sacerdotes, también pueden ser consagrados o también laicos que viven metidos en las cosas materiales. Y ahí Cristo no hace la obra que debe hacer. Ahora, el tercer voto, el voto de la obediencia. Quizás es uno de los más difíciles, porque está el orgullo por delante. Obedecer. Obedecer a veces cuesta, porque tienes que salirte de ti. Toda obediencia, todo superior, ahí te habla Dios. Ahí te habla Dios. Es como el punto del encuentro entre la castidad y la obediencia. El que no sabe obedecer tampoco puede ser casto. Y muy difícil pobre. El ser humano es libre. Y no debe ser esclavo ni de él, ni tampoco del tiempo, ni mucho menos de otras cosas. Por eso obedecer cuesta, pero es importante. Por ejemplo, el que no obedece, le parece bien tener un poco más de dinero. O quizás tener amistades peligrosas. Muy bien. Estos son como fuentes que hemos aprendido hoy. Hay un mundo radical y hay que saber cómo vivir los instintos. Pero la obediencia es activa. La obediencia no es pasiva. A veces pensamos que hay que obedecer, pero pasivamente. No, el que obedece tiene la fuerza, la energía de hacer las cosas grandes. Porque obedecer es un camino para llegar al cielo. Amigos y amigas, es importante los consejos evangélicos, el decir la castidad, la pobreza y finalmente la obediencia para cada uno de nosotros. Contra todos los ataques que el mundo nos tiene en cualquiera de las dimensiones de la persona humana y además según el estado de vida, si eres sacerdote, consagrado o un laico misionero. También te traigo algo importante, el decir que el Espíritu Santo nos da como herramientas o como armas necesarias para poder vivir. Principalmente Efesios 6 nos habla de algo importante. Dice Efesios 6. Nos recuerda que estamos como en combate espiritual y que debemos revestirnos de las armas de Cristo. Tal es la obra para realizar los dones del propio Espíritu Santo. La vocación, tanto laical como consagrada o sacerdotal, viene propiamente del Espíritu Santo. Ahora bien, el don del entendimiento, por ejemplo, nos va a ayudar a conocer. Lógicamente, como el Espíritu Santo nos va a dar los dones, y si nos da el entendimiento, este nos ayuda a conocer el sentido propio de la palabra de Dios, la presencia de Cristo en la Escritura, el progreso de la revelación. Por otra parte, el don de la ciencia nos ayuda a descubrir
la presencia y el actual de Dios en la propia naturaleza, en la historia y en la propia vida, más allá de las contradicciones de nuestros propios pecados. Eso es lo bueno. Hay el don del consejo, nos hace sensibles a las inspiraciones de la gracia, de modo que seamos guiados más allá de nosotros mismos por esa voluntad divina, en un desarrollo interior. Este mismo Dios también nos concede como ayudar a otros a discernir qué es lo mejor para sus vidas. El don del temor de Dios. En una primera fase, le quita las máscaras al pecado, de modo que no estamos ciegos a las terribles consecuencias de pecar. En una fase más elevada, infunde en nosotros el temor de ofender a Dios, de quien no sabemos viva gratuitamente, y Dios vive gratuitamente para amarnos, y Él nos ama, y nosotros debemos amar a Dios de una manera única. El don de la piedad. En una fase, o una primera fase, o en un primer momento, nos hace sentirnos hijos de Dios, y así establecerlo como algo cálido, como algo fraterno, como de confianza con nuestro Padre del cielo. Y en otro momento nos inspira a tener como una sensibilidad, delicadeza, con todo lo que antañe la relación con Dios, en términos de devoción, de liturgia, de la vida espiritual. Aún más nos hace percibir, compartir la compasión divina hacia los pequeños y desposeídos. El don de la fortaleza. En una primera fase nos capacita para resistir burlas, indiferencias y ataques por razón de la fe. En una segunda fase nos da el vigor para emprender arduos y sobre todo útiles proyectos para la gloria de Dios, que creo que es lo importante. Finalmente, el don de la sabiduría. Une el saber y el sabor. Bonito esto, unir el saber con el sabor, de modo que respiremos la atmósfera de Dios y participemos de una perspectiva sobre asuntos del mundo de cara a la eternidad. Es decir, de otra manera más sencilla, para que todos entendamos, el don de la sabiduría no solamente nos da la capacidad de entender las cosas de este mundo, sino también de entender las del cielo, o es más, iluminar las cosas de este mundo con la sabiduría divina. Ahí está el pensamiento de Agustín, de Santo Tomás de Aquino, en unir la fe y la razón como una forma de llegar al cielo con el saber, con el saber. Este es el don de la sabiduría. Los 7 dones le sirven a todo laico misionero, a todo sacerdote y a todo consagrado, porque el Espíritu Santo es el que nos guía para llevar el Evangelio a otros. Sigamos hablando sobre la propia identidad. Para esto es importante la invitación. Es algo sencillo. Ven y sígueme. Jesús les dice a sus discípulos ir a evangelizar a todas las gentes. Hay diversidad de carismas, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios,
pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que activa todas las cosas en todos. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Porque a unos Dios les concede hablar con sabiduría, mientras que a otro, gracias al mismo Espíritu, les da un profundo conocimiento. Empecemos por algo importante, es decir, por la vocación cristiana. Pero lógicamente, antes de la vocación cristiana, está la vocación humana. A esta vocación humana, todos hemos sido llamados. Primero hay una escala de valores que se tienen y luego se da otro paso, el paso a la vocación cristiana. Pero ya cuando se ha superado, mejor, quizás la palabra superado no es, ya cuando hay estructura humana, es como la plataforma donde se va a montar todo el gran edificio de la vida, la persona humana. Y cuando se da ese paso, se empieza a hacer la dimensión o la vocación cristiana. El hombre está llamado a la vida por el amor que Dios le tiene. Precisamente la Biblia habla de la obra de salvación, porque habla propiamente de la vocación de la vida. La invitación es un encuentro personal con Cristo, es decir, que la iglesia es sacramento de salvación. Esta vocación está llamada a la caridad. Todo valor cristiano está unido a la universalidad. Dios es el que llama y nos consagra totalmente. La identidad de la propia vocación tiene tres dimensiones importantes. Está la madurez, está la fecundidad y está el desarrollo. Vamos a verlas. La madurez. Se dice que un cristiano es adulto cuando termina lo que se llama la iniciación cristiana. A eso es a lo que se llama alguien maduro en la fe. Pero hay que vivir inmensamente, totalmente los sacramentos, la fecundidad. Cada discípulo, cada apóstol tiene que dar fecundidad. Si no se da esa fecundidad, se termina quitando lo más valioso, que es dar vida al otro. Eso es supremamente importante. El desarrollo. La vocación cada vez está creciendo. La vocación cristiana no se queda ahí. La dimensión de toda la vocación cristiana. En una vocación concreta, colaborar con el primer anuncio del Evangelio. Todos los cristianos estamos llamados a la fe, a la santidad, al apostolado. Están al servicio de la comunidad y hacen el ministerio por el bien de toda la iglesia. La vocación laical, como fermento dentro de las estructuras humanas, se orienta hacia la primera evangelización, anunciando el evangelio en la base de la vida familiar, social, política, cultural y económica. El apóstol, que es un laico, en este caso, claro está, es importante porque está en lugares donde los consagrados, por cuestiones externas a ellos, no están continuamente en trabajos que le competen a los laicos.
La vida consagrada, mis amigos, el signo es un estímulo de las bienaventuranzas y de la perfección cristiana por medio de la profesión de los consejos evangélicos. Encuentra como una plena capacidad comunitaria para esta dimensión misionera que le pertenece por la propia esencia, por decirlo de alguna manera. Segundo, la vocación misionera. Es una acción entre vocación y misión. El vocablo misión tiene una significativa muy genérica, que cuando se habla de misioneros o de misiones, se refiere a algo más concreto, determinado de aquí. Por lo tanto, podemos llegar a deducir que existe una vocación misionera específica y un campo de apostolado, de misión, con un sentido particular. La vocación cristiana, la participación de la vocación apostólica. Hablemos ahora de la vocación misionera específica. Tomemos la existencia. Son sellados con vocación especial quienes, dotados de conveniente carácter natural, idóneos por las disposiciones y talento, están dispuestos a emprender la obra misional, sean nativos del lugar o extranjeros, sacerdotes, religiosos o seglares. Aunque todo discípulo de Cristo incumbe la tarea de propagar la fe según su condición. Cristo Señor, de entre los discípulos, hará que siempre quiera que lo acompañen para enviarlos a predicar a las gentes. Los signos permanentes de la presencia altiva de Jesús, el servicio de la palabra, los sacramentos, la liturgia, la organización de la comunidad en la caridad. Para seguir con la vocación, conviene tomar conciencia de la realidad. No hay ningún condicionamiento que pueda quitar lo que verdaderamente la vocación para la cual fuimos llamados. Ahora bien, las modalidades o posibilidades de la vocación misionera. Primero, según el estado de vida. Si eres laico, sacerdote o consagrado. Según la vocación concreta. Cada estado de vida tiene una vocación concreta. Entonces hay que mirar nuestra vocación misionera de ese caminar, de ese paso. ¿Por qué? Porque es importante que haya una vocación concreta, según los carismas de una persona o grupo. Ahora vamos a hablar de los signos de la vocación misionera y de la fidelidad. Una manifestación de la vida, todos somos responsables de la evangelización. El Espíritu Santo suscita vocaciones santas. Hay que aprender a distinguir los signos que ordinariamente dan a conocer a los cristianos prudentes a la voluntad de Dios. Como primer punto, en estos signos, vocaciones de la misión y de la fidelidad, está la recta intención y también las motivaciones. ¿Por qué? El deseo de la iglesia son expresiones exaltas y teológicas. El respeto a la propia iglesia. Las motivaciones profundas del llamado deben también concretarse según una línea más laical, religiosa, sacerdotal. Precisamente este análisis
corresponde al estudio de cada una de las vocaciones. Ahora, la elección libre. Recordemos que según la vocación misionera y fidelidad tiene recta intención y problemas, y la elección libre. Para seguir con la vocación conviene tomar conciencia de la realidad. No hay ningún condicionamiento que pueda quitar lo que verdaderamente la vocación a la cual fuimos llamados. Ojalá que el mundo actual, que busca veces con angustia, que a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes, desalentados, impacientes o ansiosos, sino que a través del ministro del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo y acertar consagrar su vida en la tarea de anunciar el reino de Dios e implantar la justicia y el bien. Ahora, tercero, la idoneidad o virtudes necesarias. Se debe tener ánimo, soportar las dificultades, ser capaces de ir más allá de cualquier dificultad que se nos pueda presentar por el camino. Oración hay que hacer. El laico misionero, el sacerdote o el consagrado que no ore, no está haciendo bien la actividad del misionero. Ahora, cada una de las vocaciones. La vocación laical. Precisamente la visión es aquel sígueme. Cristo llama el ideal del Evangelio a todos. Ese sígueme es una invitación al laico para que se comprometa con Cristo. Primero, impregnar el Evangelio en toda la vida humana. Manera de pensar y de una escala de valores. El laico es fiel a las circunstancias del mundo, pero además de eso, tiene que empezar a construir valores, pese a lo que pase. En la comunión de los asuntos seculares, a veces la secularidad es una cuestión que se debe proyectar mejor, comunicando el espíritu evangélico. Eso es importante. Cada vez que se hable de Dios, ese espíritu es el que está vivo. Del centro como fermento. Es decir, que hay unas bases en la iglesia, que hay personas que nos enseñan. Hay que tenerlas en cuenta. La familia. La familia es algo importante para cada uno de nosotros. También la parte de los laicos hace familia, pero también hace vida social, también se encuentra con los demás. También dentro de la comunidad internacional son laicos los que dentro de esa visión hay que aceptar al otro como hermano. El trabajo. Actualmente los seres humanos estamos viviendo solamente para trabajar. La educación y la juventud. La vocación cristiana es protagonismo, es importante, porque es propiamente una misión profética, sacerdote común de los fieles y el servicio. Y además somos profetas, porque debemos denunciar. Somos sacerdotes porque nos entregamos a ese servicio, al servicio de los demás. Estilo de vida. La encarnación y la cercanía evangélica
sobre toda la familia, porque ese estilo debe nacer en la familia. Por eso, la pastoral misionera del laicado, por la propia vocación, trata de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos y ordenándolos según Dios. Se debe tener en cuenta la formación cristiana. ¿Por qué? Porque cuando se forma cristianamente a la gente, la comunidad empieza a abrir los ojos a la vida. Hay diversidad de vocaciones dentro de la vida laical. Precisamente el Espíritu Santo promueve la entrega. En la actividad misionera hay que revalorar los valores, las agrupaciones del laicado respecto a su índole, pero también a sus finalidades. Asociaciones del laicado misionero, organismos cristianos, hermandades de diverso tipo, que todos se entreguen a la misión. Segundo punto importante, otro estilo de vida, la vocación sacerdotal. Es un signo personal de la pastoral, esta vocación. También el sacerdocio es una declaración de amor. La vida apostólica de seguimiento de los 12. Jesús quería hacer un grupo pequeño para que los otros tuvieran la capacidad de seguirlos. Primero fueron discípulos y luego apóstoles. Segundo, prolongar a Cristo, la predicación, los sacramentos y el carisma. Como todos sabemos, hay 3 grados en el sacramento del orden sacerdotal. Está el episcopado, es decir, los obispos, presbiterado, los sacerdotes y lógicamente los diáconos finalmente. Hay una actitud relacional con Cristo, que es la liturgia y la Eucaristía. La vida espiritual del sacerdote. El espíritu no está simplemente sobre el Mesías, sino que lo llena, lo penetra e invade todo su ser y su obrar. En efecto, el espíritu es el principio de consagración de la misión del Mesías, porque me han ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Por eso, sacerdote es un pastor que cuida cada una de las ovejas. Es alguien importante en este pequeño rebaño. Suplemento de pastor. Ese es Jesús. Y esa es nuestra pastoral. Cristo amó y se entregó a su esposa, la iglesia. De la misma manera, nos debemos entregar a esa iglesia por amor a Dios. La caridad pastoral pide que no correr en vano. Trabajen siempre los presbíteros en vínculo de la coordinación de los obispos y con los otros hermanos en el sacerdocio. Calidad del sacerdote. Sacerdote debe tener la capacidad de entrega, pero también de donarse al otro, aprender a apacentar las ovejas. Cada oveja que se tenga tiene que ser apacentada muy bien para que esa persona llegue al reino de los cielos. Sacerdote misionero para el mundo entero. Este tema es importante. ¿Por qué? Porque hay una misión universal, que la misión universal es evangelizar. Eso es propio de la iglesia. Pero también tiene que dar un testimonio de vida. Los sacerdotes deben tener corazón y mentalidad de misioneros. Meterse a la cabeza que deben ser misioneros. Que ya no es la iglesia de antes, que la gente llegaba. Ahora hay que ir a buscar a los otros.
madurar la conciencia de ser miembro activo de la iglesia. El sacerdote, mediante la formación permanente, conserva y desarrolla en la fe la conciencia de la verdad entera, sorprendente sobre su propio ser, pues él es el ministro de Cristo, administrador de los misterios de Dios. Tiene capacidad de dialogar con todos. Es muy sociable el sacerdote. Tiene que haber una comunión misionera, orar por los otros misioneros. Todos somos responsables de las vocaciones. La vocación sacerdotal es un don de Dios que constituye ciertamente un gran bien para que el primer destinatario, es decir, también un don para toda la iglesia, un bien para su vida y misión. Ahora, podemos entender estas realidades mejor. La familia cristiana es el primer seminario y comunidad educativa. Este es un espíritu cristiano con importancia. Tercero, vocación a la vida consagrada. Desde el corazón del Evangelio, la mirada y la voz de Jesús, que llaman a cada uno por su nombre, sigue siendo actual. Las experiencias evangélicas y también muchos sacerdotes han aprendido a ver las cosas así. Por ejemplo, la vida consagrada por la práctica permanente de los consejos evangélicos es una llamada a un Cristo pobre, obediente y casto. La vida religiosa, llámense órdenes, congregaciones, institutos institucionales o asociaciones. Ahora hablemos del deposorio con Cristo. Correr la suerte con el mismo Cristo. Yo te llamé por mi nombre y tú me perteneces. Es una forma de alianza nueva con el mismo Cristo. El grado de adhesión a la persona y a los amores de Cristo se convertirá en un grado de alegría vocacional, auténtica identidad y de fecundidad apostólica. Es una entrega que quiere ser total, irreversible, como es el amor profundo que se convierte en un signo viviente para que todos los dones vocacionales eclesiales se sientan estimulados a una mayor fidelidad. Segundo, es el signo del amor de Cristo. El amor de amar de Jesús, el darse a uno mismo. Es tener la capacidad de donarse, amar hasta hacerse pobre. Amor esposal a la luz de la fe. Precisamente en este signo de amor cristiano hay un camino evangélico, hay carismas, hay vida apostólica, íntima unión al sacrificio de Cristo, comunidad de hermanos para una comunidad eclesial, donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Tiene que haber una altiva esperanza para que haya movimiento, una escuela, es decir, escuela de laicos para formarlos, en el caso que sean laicos. Pero en muchas oportunidades se están formando religiosos muy bien. Lógicamente también son laicos, ¿no? Los grandes tipos de la vocación consagrada. La fecundidad histórica del carisma, de la vida religiosa en la iglesia es importante.
Hay figuras espirituales, fundadores de carismas y de comunidades religiosas. Está Domingo de Guzmán, padre dominicos. San Agustín, orden de San Agustín. San Simón Lestón, gran reformador del Carmelo. San Juan de la Cruz. Y Santa Teresa. También por otro lado, fueron importantes los franciscanos, que fueron nada más ni nada menos que era Francisco de Asís el que lo llamaba a la pobreza. Desde el siglo XIII, los hermanos mendicantes y la vida conventual, monarcal, es un anuncio itinerante del Evangelio. Desde fines del siglo III, en Oriente y en Occidente, eremitas, cenobitas, centrados en la búsqueda inmediata de Dios. Desde el siglo III, los canónicos regulares dedicados a un servicio de tipo parroquial. Desde el siglo XVI, los dedicados para eso estaban ahí. A diversas obras ya de la evangelización, de la misericordia, sino de otros elementos de la vida monarcal o conventual. Desde el siglo XX, mis amigos, los insertos de llenos en este mundo para poder evangelizar, hay que insertarnos de esa vida. Hay los 3 proyectos de la vida consagrada, o las 3 partes para la vida consagrada. Está la vida monástica, está la vida ministerial y está la secular. Por otro lado, el religioso o monástico. Precisamente está la Pascua de Cristo, que significa el paso con Cristo. Está la comunión y está la vida religiosa. Por el lado ministerial está una calidad divina, está como una entrega total al servicio de los más necesitados, al servicio de aquel que lo necesita. Eso es importante. Con las realidades propias, el decir, de lo secular, de la vida apostólica, de lo que se ve, de lo consagrado. Políticas ponen a disposición a Dios a la persona en su nombre. El medio del mundo lo transforman para una visión total, la parte secular. Y el reto son las condiciones y la apertura a la misma palabra de Dios. Este es el reto para transformar este mundo. Este es el reto para cambiar esta sociedad. La pastoral misionera de la vida consagrada, hay una vida apostólica y hay que vivir como apóstoles. Eso es importante. Hay una evangelización del mundo. La vida monarcal se activa el instituto secular. Está vida monarcal, instituto secular, vida consagrada, pero también ahí, en todo eso podemos ver lo que es la vida consagrada. Y la vida del sermón de las montañas, es decir, las bienaventuranzas. La dimensión misionera de la vida consagrada. Ahora bien, toda vocación es individual y colectiva. El enviado no es mayor que el que envía. El Espíritu Santo como que hace un énfasis, y ya lo hemos hecho hablando de los dones del Espíritu Santo. Por otra parte, hay un conocimiento de Dios. La persona humana tiene ese conocimiento de Dios, que es supremamente importante.
También hay una conciencia de la misión universal, que el consagrado está unido a una totalidad de actos propios, a una totalidad de cosas útiles. Los consagrados son los colaboradores de Dios para la obra. Otra forma de decirlo es, los consagrados nada más ni nada menos que son aquellos que le sirven a Dios y son los que le colaboran a Dios en esa gran tarea. La llamada divina llega al hombre inmenso en su vida cotidiana mientras se halla en medio de los suyos. Le transforman sus planes y obra el sujeto de una transformación social. Se compromete a una empresa que solo Dios conoce, al monte que yo le indicaré, dice la palabra. Ahora bien, dentro de esta vida, todo puede sorprender, desconcertar, atemorizar. Por eso es importante la llamada. No olvide la llamada. Cuando se olvida la llamada, se olvida la totalidad de las cosas. Ahora sigue el seguimiento. ¿Cómo es ese seguimiento? Ahora busque cuál es la propia misión que se tiene. Y finalmente, aprender a vivir la ocasión, que es siempre misión. ¿Cuál es tu seguimiento? ¿Cuál es tu misión? ¿Y cuál es la ocasión? Que es siempre misión. El decir, Dios, ¿a qué te llama? ¿A qué te llama? O cómo tienes que seguir respondiéndole a esa llamada. Si eres laico, sacerdote o religioso. ¿Cómo tienes que seguir con este caminar? Ahora bien, es el tiempo oportuno para hacer un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. Empezamos la conferencia o la charla amena hablando de las características positivas de la modernidad. Hablamos de lo bueno de la modernidad. Dijimos que el carácter positivo del ser humano. Dijimos también que era importante la autonomía del mundo, que era supremamente interesante el ser humano como autor de la propia historia y que además había como una diferencia, como que no se quería tener la uniformidad. Y como si fuera poco, hablamos que la modernidad tenía tres cosas: el deseo de la felicidad, por otro lado el individualismo y finalmente ese deseo de la libertad. Esas tres cositas. Hablamos también del mundo de la cultura. Después hablamos de las tres maneras de la condición profética que nos hablaba Juan Pablo II. Y esas tres condiciones, y es para realizar la acción profética, son con la vida, era la primera. La segunda, con los gestos concretos. Y la tercera, con los labios. Luego pasamos a lo que eran los consejos evangélicos. Estaba el voto de castidad. Estaba dentro del voto de castidad, habían dos presupuestos importantes para entender la castidad: que el valor de la sexualidad debe ser algo positivo, no como un tabú. Y segundo, que la sexualidad humana
afecta mucho y que está sometida a lo que es el pecado. Ahora bien, las dimensiones importantes de lo que es la castidad, dijimos que había una dimensión carismática, que es la primera, dijimos que había una segunda, que es la dimensión cristiana, y una tercera, que es la dimensión eclesial. También dimos como los remedios o cómo cuidar la castidad, que hay 5 importantes. El primero, para cuidar la castidad, está amar la soledad. El segundo, formar un autodominio. El tercero, la mortificación. Cuarto, la oración y la vida sacramental. Y quinto, entregarse al estudio y al trabajo. El segundo voto, la pobreza. Dijimos que no son compatibles el dinero y Dios. La pobreza tiene como una fuente al servicio, lógicamente, del Evangelio. El voto de pobreza es como la respuesta al carisma. El voto de la obediencia. Dijimos que era el más difícil porque está unido a combatir el orgullo. Es el punto de encuentro entre la castidad y la obediencia. Ser humano libre y esclavo al mismo tiempo. También hablamos de la alegría del Evangelio y expresamos que Cristo es Evangelio y era la gran alegría, es decir, que tanto misioneros, laicos, como sacerdotes y como consagrados debemos ser felices. Luego empezamos a hablar de qué era la vocación cristiana. Hablamos de la identidad de esa propia vocación. Pero para tener vocación cristiana, el primer llamado es a la vida, es decir, a una vocación humana. Dentro de la identidad de la propia vocación cristiana está la madurez, la fecundidad y el desarrollo. Además dijimos que había una dimensión que era la vocación misionera, que es la apostólica, es decir, ir a evangelizar. La vocación misionera específica tiene propiamente una existencia. Hay unos signos permanentes de la presencia activa de Jesús, que es el servicio de la palabra, los sacramentos, la liturgia, la organización de la comunidad de la caridad. También encontramos modalidades o posibilidades de la vocación misionera. Encontramos 3 posibilidades ahí, es decir, según el estado de vida, según la vocación concreta, según el carisma de la persona o del grupo. Hablamos de ese estado de vida, que hay estado de soltería, célibe, hablamos de los consagrados, hablamos de los sacerdotes, pero también se habló un poquito del matrimonio, aunque muy poco, pero se habló del matrimonio como una forma también del laicado hacia la misión. Dentro de los signos de la vocación misionera y de la fidelidad, se habla de la recta intención y las motivaciones. Segundo, la elección libre. Tercero, la idoneidad o virtudes necesarias. Pasamos a la vocación laical. La vocación laical impregna la vida humana. Segundo, la vocación cristiana es el protagonismo en los laicos. Y que los laicos tienen una fuerza única. Cuando hablamos de la vocación sacerdotal, dijimos que hay un estilo de vida, que está la caridad, la pastoral, al servicio del buen pastor. También dijimos que el sacerdote es un misionero para el mundo entero, que es el administrador de los sacramentos. Todos somos responsables de las vocaciones. La familia
es el primer seminario que hay porque es una comunidad educativa, es un espíritu cristiano. Y finalmente empezamos a hablar de la vocación a la vida consagrada, que la hemos llamado como el corazón del Evangelio. Es el deposorio con Cristo, es como casarse uno con Cristo, esa es la vocación consagrada. Es el signo de amor de Cristo también. Y tercero, si el primero es importante, me gusta mucho, casarse con Cristo. El segundo, signo de amor de Cristo. Y el tercero, comunidad de hermanos para una comunidad eclesial. Los grandes tipos de la vocación consagrada está, primero, la fecundidad histórica del carisma de la vida religiosa en la iglesia. Segundo importante, está las motivaciones que son más comunes. Ahora bien, estos tres proyectos de la vida consagrada a su vez están divididos en tres: el monástico, el ministerial y además el secular. Son esos tres. El religioso o monástico está unido a la comunión, el ministerial al servicio y el consagrado a la vida o al mundo secular. Ahora bien, finalmente se hacía una reflexión muy sencilla, como de pasón de nubes, sobre la llamada. ¿Por qué somos llamados? O pensemos nuevamente nuestra llamada, el seguimiento, cómo seguir con nuestra propia vocación. ¿Qué misión tengo en la vida? ¿O para qué Dios me llama? ¿Por qué? Concluimos con una frase muy hermosa: la vocación es siempre misión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espero que esta charla amena o esta conferencia le sirva para su vida como sacerdote, como consagrado o como un laico misionero. Que Dios te siga bendiciendo. Nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios nos permite.